En cuanto a los delitos que se tipifican para acusar a Jean Alain Rodríguez, ¿de cuáles estamos hablando? Y de ser comprobados y probados todos ante el juez y declararse una sentencia, ¿cuántos años le correspondería? ¿Qué castigo, según el Código Penal, por los delitos que se le puedan probar? Bueno, una de las cosas, nosotros estamos en una etapa preliminar, que es donde la audiencia preliminar, entre comillas, va a delimitar cuáles son los tipos penales que se van a juzgar. Entonces... Y eso va de la mano de las pruebas que esté presentando el Ministerio Público. Exactamente. Yo puedo decir A, B, C, D y F y el tribunal decime, mira, tú probaste A, B y C y ya. Hay un menú grandísimo de imputaciones, asociación de malhechores, coalición de funcionarios, prevaricación, defalco, estafa contra el Estado, lavado de activos, enriquecimiento ilícito, hay de todo. O sea, yo creo que todo el menú de ilícitos adjudicables a una persona que era parte de la administración pública está ahí. Ya el rol del tribunal va a ser evaluar las pruebas con la imputación para ver qué se puede, entre comillas, juzgar en un juicio de fondo en base a la posibilidad de que realmente se haya cometido o no el hecho. Por lo que yo veo, y lo estoy diciendo como abuelo de pájaro, a ver que en base a lo que aparentaría ser la acusación, la imputación más grave pudiera llegar hasta los 30 años. Sin embargo, yo creo, me parece a mí, que ante un menú de imputación tan grande es casi imposible que todas subsistan, porque muchas veces algunas van a solapar en elementos que son contraproducentes. O sea, tú no puedes tener A si tú tienes C. Y por eso yo creo que cuando el tribunal vaya a hacer su evaluación en 4 o 5 años, porque la verdad es un expediente muy complejo, cuando el tribunal vaya a hacer su evaluación de qué se tipifica, que es hechos, pruebas y la ley, ahí vamos a ver cuál va a ser esa limpieza procesal que se va a hacer y cuáles son los ilícitos de los cuales ellos se van a tener que defender. Ya, le preguntaba esto porque como viene este proceso de instrucción, la gente verá que quizás algunas pruebas no califiquen o sus abogados demuestren que no, eso ante un juez. No, mire, no, porque él recibió un cheque de tanto dinero de manos de fulano por esto. Entonces los abogados le dicen, no, mire, el cheque que él recibió era por este concepto y lo depositó aquí, no tiene nada que ver con esto, para que la gente entienda, porque eso no quiere decir... Usted sabe cómo es esta vida, y entonces enseguida, como oyen campana, nadie se sienta a ver nada, ni a profundizar en nada, dice, ya el juez está vendido, le está quitando pruebas, eso es porque son amigos de no sé qué, y para salvarlo de la cárcel. No, viene ese proceso. Eso tampoco quiere decir que el Ministerio Público haya hecho un mal trabajo, simple y llanamente que hay un cúmulo de pruebas. Tienen que, óyeme, la cantidad de pruebas que tienen o que dicen tener, que tienen que presentarla una por una, más después confirmar cada uno de los testigos de ambas partes que van a declarar, que son llamados a declarar. Eso es un proceso largo. Y hago la salvedad para que la gente no comience a mal juzgar al que tiene que juzgar, que es el juez, aunque eso se tomará tiempo, pero lo estoy diciendo desde ahora porque comenzará ahorita la historia a sonar, como mañana decide el juez. Ya hemos conocido que en la Fiscalía del Distrito se decidió que no va a haber una revisión obligatoria de la coerción a los 4 imputados que guardan prisión hasta el momento en una cárcel. Hay otros que están guardando prisión domiciliaria, uno tiene una libertad bajo fianza, etcétera. Pero de todos los que estaban originales, hay 4 que guardan prisión preventiva, y se decidió que no se revisara porque ya el expediente había sido depositado, se había designado un juez que debe hoy, entre hoy y mañana,
definir la fecha de la audiencia, del inicio de la audiencia preliminar. Por último, Francisco, bueno, quería decir, la idea que planteaba era, mañana el juez, cuando comienza el proceso de la audiencia preliminar, decide que los 4 imputados que están en prisión preventiva pueden, porque hay garantía, porque no sé qué, porque ya el proceso de la investigación pasó, ya no hay quien cambie una prueba, una escena de un crimen ni de nada, y terminar en su casa para comenzar el proceso de audiencia. Eso está dentro de la norma, para que nadie se alarme y diga, ya empezaron a vender esto, ya están complaciendo. No, va así. ¿Es así, Francisco? Sí, la verdad es que en la labor que tiene este juez apoderado es, yo diría que la parte más importante del proceso penal, porque su labor es, primero, escuchar al Ministerio Público y a la parte acusadora, porque hay entes privados involucrados, verificar la pertinencia y la viabilidad de cada uno de esos medios de prueba. Por eso que yo digo que esto es un juicio que va a durar años, porque cada prueba tiene que ser leída, presentada al tribunal, y probablemente la parte de la defensa va a tener objeciones, no en el sentido de objeción, magistrado, sino van a generar peticiones relacionadas a cada uno de esos medios de prueba que el juez va a tener que dirimir. Entonces, por ejemplo, si yo me aparezco con esta prueba, que es una copia ilegible, pues probablemente mi contraparte va a decir, magistrado, esa copia es una copia ilegible, que traiga el original o que se descarte. Entonces, en esa discusión se da, digamos, tú me das, yo te doy, porque al final del día todo va a depender de cada una de esas pruebas, la viabilidad procesal que tengan, la forma en la cual se introduce y se vende y cómo la parte de la defensa se va a referir a ellas. Entonces, es exactamente como usted dice. Es muy probable que muchas de esas pruebas no pasen ese velo de revisión, y al final del día es muy probable que muchas queden fuera. Lo que debe buscar el Ministerio Público es que las que queden sean suficientes para imputar, y la defensa que las que queden sean suficientes para yo defenderse. Por último, Francisco, se ha dicho que este expediente se ha sustentado sobre todo en las llamadas delaciones premiadas, que no existe como tal el término en nuestro código, pero ya tú explicabas el otro día que existe, ¿cómo se llama? Abreviado. Bueno, existe el criterio de oportunidad. El criterio de oportunidad y el criterio de oportunidad abreviado. Son dos maneras para tratar esto. Así como se ha dicho que gran parte del expediente se sustenta en este tipo de delaciones, ¿qué me dice a mí que el que delató o el que decidió colaborar con el Ministerio Público no lo está haciendo para salvar su pellejo? Y investiguen ustedes, yo les estoy diciendo esto, yo les estoy dando esta prueba o esta cosa, pero ustedes tienen que investigar y yo me salvo y no voy a la cárcel o voy por menos tiempo. ¿Eso pudiera ocurrir? Claro, porque lo que diga un testigo no es palabra de Dios. Son pruebas que el juez va a tener en su momento. Primero, va a tener su momento que evaluar, y segundo, que la contraparte va a poder también referirse a ella, atacarla, ya sea, por ejemplo, con un contrainformativo, que muchos de esos testigos van a tener que verse eventualmente en un tribunal, no solamente diciendo lo que dijeron, sino respondiendo preguntas de lo que dijeron. Y en ese baile procesal de exposición o sobreexposición de esa prueba testimonial al contrainformativo o a las pruebas que puedan aportar la barra de la defensa, normalmente va a cambiar la morfología del mismo. Incluso si alguno de esos imputados, por ejemplo, dio una declaración que pudiera ser eventualmente vista como falsa, eso pudiera también tener serias consecuencias en su contra, no solamente de cara a la defensa, sino de cara al mismo Ministerio Público, porque cuando tú das una declaración de ese tipo, tú tienes que cuidar hasta eso. O sea que sí, en ese momento del contradictorio, probablemente nosotros vamos a tener un show tremendo. Sí, un show tremendo.
todo lo que se dijo va a ser de manera muy, muy puntual, evaluado y o sea, eso va a ser realmente un show, porque el Ministerio Público tiene su teoría del caso basada en esos testimonios y la defensa probablemente va a hacer todo lo posible por destruir.